Buenos días a todos. Bueno, les doy otra oportunidad. Buenos días, iglesia. Permítame hacer una oración antes de poder compartir con la reflexión el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de poder compartir tu palabra junto a mis hermanos. Pido que uses mi vida, limpies mi corazón, Señor, y que toda palabra que salga de mí provenga de acuerdo a tus propósitos, Señor. Ayúdanos a recibir tu mensaje y a ponernos manos a la obra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es un culto especial, particular, porque lo dirige el Ministerio de Jóvenes Adultos. Colaboro en este ministerio, HAS, y agradecemos el privilegio que nos ha dado, pero también ha habido muchas complicaciones a lo largo de la semana por los nervios, la preparación, y aunque hemos sido constantes en oración, muchas veces se nos ha complicado. ¿Sabe? Somos un ministerio que quiere adorar, que quiere proclamar el Evangelio, que queremos aprender, seguir a Jesús. También queremos servir a la iglesia, a la comunidad, y queremos también tener más amigos, conocernos un poquito más y compartir y alentarnos para seguir firmes en este camino que el Señor nos ha trazado. También, y es lo que yo quiero compartir con vosotros, es el hecho de poder proclamar el Evangelio en todo momento. Aunque reconozco que cuando empecé a caminar y a seguir a Cristo, cuando decidí seguir, dije, Señor, no puedo más yo solo, quiero ahora el resto de mi vida pasarla contigo. Me costaba entender esto de la proclamación, porque he sido una persona bastante tímida y veía que para proclamar, para evangelizar, había que pararse en un lugar con un micrófono y hablar a mucha gente, o pararse en una plaza y cosas así. Pero Dios fue bueno conmigo y con paciencia, poco a poco, me fue enseñando y logrando que entendiera lo que significa el poder proclamar el Evangelio del Señor. Y escuchando una vez a ministros de alabanza y adoración, decían, la adoración forma parte del estilo de vida. En todo momento podemos adorar, en todo momento podemos exaltar el nombre de Dios. Pero también, ahí en ese momento, cuando yo recibía esa enseñanza, el Señor decía, mira, proclamar el Evangelio también lo puedes hacer como parte de tu estilo de vida. ¿Sabes? Alguien una vez dijo, predica en todo tiempo y cuando puedas, habla. Entonces dije, bueno, no soy muy bueno hablando, no soy muy bueno transmitiendo un mensaje, lo decía en ese tiempo y lo sigo diciendo, pero sé que formamos parte de un proceso. Entonces yo aprovechaba y digo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que esto forme parte de mi vida? En el texto que leyó hace un momento Noelia, en Juan capítulo 14, en los primeros 14 versículos que se ha leído, hay una parte donde Felipe le hace una petición a Jesús y le dice, mira, muéstranos al Padre y eso nos será suficiente. Y eso nos basta. Dice en el versículo 8. Pero en el versículo 9, Jesús, respuesta a su petición, le responde así con una pregunta. Le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y no sé, me imagino la escena y Felipe se habrá quedado un poco ahí descolocado te hice una petición sencilla, muéstrame al Padre y ahora tú me respondes con una pregunta. ¿Qué significa esto? Y aunque Jesús cuando hace esta pregunta, cuando Jesús está demandando con esta respuesta a modo de cuestión, le está diciendo, tanto tiempo que estoy contigo y hasta ahora no entiendes que yo soy el Padre, que soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy el que dará la salvación, tanto tiempo y no. Estaba demandando fe por su parte, pero aún así, aún con todo eso,
también había algo que avalaba o que respaldaba, secundaba lo que estaba diciendo Jesús. Es decir, Jesús estaba todo ese tiempo con los discípulos caminando y ellos de cerca veían lo que Jesús estaba haciendo. Que no solo proclamaba, no solo daba buenas enseñanzas, sino que su manera de vivir era conforme a la voluntad del Padre. Tenía tiempos de oración, oraba en público, oraba solo, estaba pendiente, sensible ante cualquier necesidad que le rodeaba, las personas que habían a su lado y padecían alguna enfermedad, él paraba todo, rompía los protocolos y atendía las necesidades que había. Entonces, Jesús estaba diciendo, mira, yo predico, yo hablo, pero también hago. Y con todo esto, todavía, Felipe, ¿no te has enterado quién soy yo? Permítame hacer un repaso del llamamiento para la humanidad en cuanto a esto, de proclamar el Evangelio, de vivir sirviendo a Dios, para que conozcan su mensaje y lo que significa Él para la humanidad. Miren, cuando Dios llamó a Israel o elige al pueblo de Israel, ¿qué le dice a Abraham? ¿Lo recordáis? Génesis 12, del 1 al 3, le dice, te bendeciré y serás de bendición. Pero también dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel no fue elegido por una cosa de suerte y luego los demás tenían que aceptar o creer en este Dios que seguía a Israel, sino que ellos tuvieron ese privilegio, pero también tenían una misión inmediata. Tenían que transmitir el nombre de Dios allí por donde iban. En las conquistas que hacían, lo hacían en el nombre de Dios. Tenían una misión dentro de su cultura y todos los rituales que tenían. Había un mandato de ser hospitalarios con los extranjeros. Y cuando se les recibía, ¿qué pasaba? Tenían que enseñarle quién era su Dios allí donde ellos le recibían. Y por medio de una vida, por medio del día a día, se iba transmitiendo a Dios. Y ya no solo a través de los sacerdotes. Los padres tenían el deber de a sus hijos llevarlos, enseñarles la ley que había dado Dios desde muy pequeños. Pasando rápido, el Nuevo Testamento, la primera iglesia, la iglesia primitiva de Hechos 2, o sea, los discípulos recibieron un llamamiento de ir a predicar por todas las naciones, gran comisión. Y en Hechos 2, cuando reciben al Espíritu Santo, se llenan de poder, de gracia, y empiezan a proclamar allí, por todos lados. Y la Biblia dice que iban conociendo, iban aceptando al Señor por miles. Pero luego empieza a suceder algo. Empieza la persecución. Y en ese momento, donde ya más o menos estaban teniendo cierta comodidad, porque ya las iglesias, lo que empezaron entre 12, 100, ya empezaron a hacerse miles, ya tenían la oportunidad para hacer una mega iglesia. Pero pasó algo. Los romanos, los judíos, que se levantaron en contra de esta sarta de blasfemos, empezaron a perseguirles para matarlos, para prohibir que predicaran de Jesucristo. Y eso es lo que hizo, les impulsó, se fueron corriendo y empezaron a huir. Y allí donde iba, dice, Hechos, el libro de Hechos dice que ellos se iban predicando allí, donde se escondían, si se escondían en una casa de un familiar de un amigo y empezaban a hablar. Casi me pillan, pero bueno, ya... creo que estoy a salvo, pero todo sea por la causa de Cristo, todo sea porque Él nos ha salvado. Y ahora, ¿sabes? Yo te comparto lo que hemos vivido con Cristo. ¿Qué te parece? Y estaban un día, 2 días o lo que fuera, y al parecer alguien se chivó, les dio el dato que había ahí unos cristianos en cierta casa, y tuvieron que salir corriendo. Dejaron el mensaje en esa casa y se fueron corriendo a otro lugar, a otra casa. Y cuando ya había menos peligro, pues también se paraban en las zonas públicas, en las plazas públicas, predicando también el Evangelio. Pero predicaban de una manera muy cotidiana, muy común. No tenían para preparar un culto o un orden de un culto, sino en base a la improvisación muchas veces. Con eso no estoy
menosvalorando la preparación de un servicio o lo que se hace en una iglesia, sino que estoy resaltando lo que hacía estas personas para compartir el Evangelio. No había una posibilidad, una comodidad, ciertamente, pero en la medida que podían, iban viviendo la fe que habían adquirido, las enseñanzas que habían adquirido por parte de Jesús en sus vidas, y ellos repetían lo mismo. Dice que los romanos o los judíos cuando veían, los reconocían porque veían que imitaban a Jesús, hacían lo mismo. De hecho, cristiano significa Cristo pequeño. Es decir, que eran los seguidores de Jesús y intentaban imitar lo que hacían. Era parte de sus vidas. No podían, ellos compartían la fe, eran cristianos en todo tiempo. Eran cristianos cuando estaban en sus casas, descansando, eran cristianos mientras huían, eran creyentes mientras eran perseguidos, cuando eran apresados, seguían siendo creyentes, seguían proclamando de Dios. Eran cristianos a tiempo completo. Ese es el nombre del sermón que hoy comparto con vosotros. ¿Os dije ya el nombre antes? No. Se los digo ahora. Cristianos a tiempo completo, y ese es el llamamiento para todos. Creyentes a tiempo completo, independientemente de quién es el llamado al ministerio o no. Todo aquel que ha decidido seguir al Señor para siempre, ha aceptado el sacrificio en la cruz y ha rendido su vida al Señor, tiene ese llamamiento de compartir con su vida en este lugar, pero también fuera. Allí es donde vayamos. Somos llamados a ser cristianos a tiempo completo. No tenemos un hábito, no hay un uniforme, sino es la vida misma, el compartir. Tenemos el ejemplo de Jesús escrito allí, pero también podemos practicarlo. Lo que Jesús hizo es totalmente 100% practicable. El orar, el servir, el amar. Es necesario que lo hagamos. Tenemos un llamamiento, cada uno de nosotros, importante y necesario para cumplir. Y cada uno debe reflexionar si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo en nuestro día a día. Porque en una iglesia, bueno, hoy es domingo, toca ser cristiano, hay que venir, hay que portarse bien. Y ya es lunes, ahora voy al INSTI, a la universidad, al trabajo, y bueno, ya no estoy con los hermanitos de la iglesia y puedo hacer un poco lo que se me da la gana. Bueno, realmente es problema de cada uno. En la iglesia es para alentarnos, para animarnos, para poder decir, mira, puedo orar por ti, ¿qué tal tu semana? Venga, ánimo, cuando puedas, proclama al Señor, sirve al Señor, no dejes de hacer el bien cuando puedas hacerlo, porque eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que espera que cada uno de nosotros hagamos. Alguien le dijo a mi madre una vez, dijo, para ser buenas personas no hace falta estar en una iglesia. Me dejó sorprendida esa expresión, porque siempre yo tenía ese orgullo de decir, no, los más buenos estamos aquí en la iglesia, los más buenos somos los que servimos al Señor y los que seguimos, somos los más buenos. Hasta que una vez también hablando con otras personas dijeron, vosotros los cristianos os creéis mejores que los demás. Y sumando esto con lo otro, empecé a orar y digo, Señor, realmente me ha afectado estos comentarios, me ha sentido mal, siento que me ha dado en todo el orgullo y no sé qué hacer, no entiendo, no sé por qué, pero siento muy en el fondo, pero bien en el fondo, que en algo tienen razón. Luego viendo mi vida, conociendo un poco más mi trayectoria como creyente, ya no antes de creyente, sino como creyente, y cuento las veces que fallé al Señor. El Señor me dijo, no te equivoques, tú no eres bueno, Dios es bueno.
intentamos ser buenos, intentamos imitar a Jesús, intentamos seguir su ejemplo. Y muchas veces en ese intento pues nos equivocamos, pero seguimos intentándolo. O al menos esa es la idea, de seguir intentándolo. Y seguir transmitiendo este mensaje a las demás personas. Somos llamados a vivir el cristianismo a tiempo completo, amar a los que no nos aman, a los que nos marginan, a los que nos apartan, pues incluirlos en nuestras oraciones. Aquel que nos trata mal y nos hace injusticias, pues también estamos llamados a amarlos. Difícil, ¿no? A veces en la convivencia entre hermanos aparece cada discusión, cada pelea y nos acercamos al Señor y decimos, Padre, ilumínalo, elimínalo. Y si es tu voluntad eliminarlo, heme aquí, envíame a mí. Nos volvemos superbíblicos Miren, ¿saben? Somos tentados de alguna manera a renegar de nuestros hermanos, pero la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento todo el tiempo está animándonos, dice, soportaos unos a otros, amaos unos a otros. Y dice, Señor, ¿por qué eres tan repetitivo en el Nuevo Testamento? ¿Por qué tienes que repetir? Ya entendí con la primera de eso de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vale, ya lo entendí, pero ¿por qué todo el Nuevo Testamento me tienes que estar repitiendo constantemente que tengo que amar a mis hermanos? Y pasaban los años en las iglesias, congregándome, y entendí que tenía que acordarme que en todo momento tengo que amar a mis hermanos, tengo que abrazarlos. Que luego me critiquen, aunque, ¿saben? Los adolescentes, amo su sinceridad de ellos. Cada vez que sales adelante se te ve un cabezón. Me dicen así, y yo le digo, mira, no sé, tengo una mala noticia, cuando bajo también sigo teniendo el cabezón. Amo esa sinceridad, son particulares, bendicen mi vida, pero también los machaco, los abrazo y les digo, siga a Cristo. A veces ellos creen que soy muy pesado y esas cosas. Al pobre Vini, que es el que se encarga de este ministerio, me encanta ver cómo los ama, cómo ora por ellos, cómo está alentando. Y es increíble poder servirle y cada vez que uno está tentado a decir, Señor, es que de verdad es tuyo, no es mío, es tuyo. Hazte cargo tuyo, no. Pero el Señor siempre te está impulsando a decir, mira, ámalos porque tú estás llamado a ser cristiano todo el tiempo, aunque no estés de acuerdo con lo que hagan. La sociedad probablemente no conoce a Dios, pero nosotros estamos llamados a darles a conocer. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a dar a conocer de este Dios? Mucha gente nos pregunta, pues muéstrame a Dios y yo voy a creer, pero tienes que mostrármelo, tienes que hacer, tengo que verlo para poder creer. No podemos hacer eso, pero sí podemos mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque Él hizo un milagro. O sea, yo soy un milagro, así feíto, pero soy un milagro de Dios. ¿Saben? Mira, mi madre lo sabe, ella me parió, ella ha visto todo el proceso, ha sufrido, ha llorado, sus arrugas tienen mi nombre, pero soy un milagro y de eso puedo hablar. Dios ha hecho un milagro en mi vida. El año pasado me casé y puedo decir, Señor, hizo un milagro en mi vida, me he casado. ¿Sabe? Entonces, podemos contar, podemos memorizar la Biblia, podemos hacer estudios, podemos sacar una larga lista de los milagros que Dios ha hecho aquí en la Biblia, que los hay, que son ciertos, que son reales. Pero claro, la gente quiere palpar, quiere tocar esos milagros, tiene que ver. Entonces, dile, mira, yo soy un milagro. Y saben, tengo buena noticia para todos aquí, ¿eh? Cada uno de vosotros, independientemente de su historia, de su pasado, porque no conozco a todos por igual, cada uno es un milagro de Dios. Fruto de la oración,
fruto de que todos nos hemos puesto a orar, o la iglesia o alguien se puso a orar en algún momento y dijo, Señor, mis abuelos oraron 20 años por mí. Ese es el poder de Dios que nosotros necesitamos predicar cuando nos vestimos de cristianos o cuando vivimos en todo tiempo como cristianos. No hace falta tener que caer en el juego de, ay, pero es que si no puedes mostrarme a Dios, claro que te puedo mostrar su poder, la palabra es real. Nosotros somos la Biblia en versión 3D, porque tenemos que poner en práctica todo lo que la palabra nos está enseñando. Debemos mostrar que la pasión, la razón de nuestra vida es Cristo. Puede que haya gente que es más buena que yo, seguro que lo hay y no conoce a Dios. Solo les falta a Dios en su vida. Seguro que hay gente que me puede enseñar muchas cosas buenas que yo todavía no tengo o no he aprendido. Lo puede hacer y no es creyente. Claro que sí, pero la diferencia entre esa persona y yo no es que es Jesucristo, porque yo todo lo que hago, todo lo que mi manera de expresarme, mi manera de reír o mi manera de contar las cosas, hay una sola causa, hay una razón, y es Jesucristo. Él es la razón de mi vida. Incluso cuando me enfado y cuando meto la pata y todo eso, también sigo representando a Jesucristo, ¿o no? Soy cristiano en todo tiempo. No me daba cuenta cuando llevaba el pececito, cuando apenas tenía poco tiempo de creyente y me puse el pececito emocionado, soy cristiano, me puse el pececito en el coche, pero claro, se me cruzaba alguien y empezaba a saludar a toda su familia. ¿Qué? Eso no es vivir el cristianismo, ¿no? Eso no es dar un testimonio. Y es más, da igual, lo que te ha movido a tener una mala actitud, sigues representando a Jesucristo. Porque si tú has dicho, soy de Cristo, pertenezco a Cristo, soy cristiano y conozco a Dios, entonces vamos siempre a hablar, la gente, cualquier cosa que vea, lo va a relacionar con Dios. Y nosotros tenemos que asegurarnos que la gente que nos rodea sepa que nuestra pasión es Jesucristo, que vivimos por Él y para Él, y todo lo que hacemos se va a mover en torno a Él. Va a ser la razón por Él. Antes de ser creyente, bueno, a los adolescentes ya les compartí mi testimonio, no lo voy a hacer ahora porque se nos acaba el tiempo. Antes de ser creyente, pues me dediqué a ser pandillero y esas cosas de adolescente. Y me metí allí iba a los estadios de fútbol y siempre cantaba y decía, mi pasión es equipo de X, da igual el nombre. Y esa es mi pasión y me quitaba la camiseta y cantaba y me dejaba la voz porque estaba totalmente apasionado por eso. Lo vivía. Me gustaba ponerme en la grada ahí donde aquí le llaman los ultras, ¿no? Esas cosas. Ahora digo, la vez pasada estaba pensando y digo, ahora entiendo por qué siempre me siento arriba, no sé, me hace recordar, me siento familiar, todo eso. Estuve viendo el año pasado, fue la noticia, ¿no? De los ultras, de lo que se pasó alrededor de un estadio, y me apené y me dio vergüenza y dije, pobre, qué lamentable, y hasta tuve miedo y escalofrío, porque lamentablemente en mi vida ha estado muchas veces en situaciones parecidas. Y cuando tuve ese encuentro real con Dios y cuando dije, mira Señor, se acabó, ya todas esas pasiones que la sociedad me ofreció, todas esas pasiones en las que yo entregué mi vida, tiempo y todo eso, se acabó. Ahora voy a tener solo una y serás tú, Señor. Ayúdame, enséñame. Soy una persona que le gustaba hacer locuras cuando estaba con la pandilla. No tenía vergüenza para eso. Pero eso sí, párame delante de gente y no podía hablar. No era capaz. Otro milagro de Dios. El que esté aquí frente a vosotros hoy compartiendo. ¿Saben? Yo le dije, Señor, mira, he hecho muchas estupideces en la vida y no me avergoncé. Es más, estaba orgulloso. Soy chulo y qué. Era así. Estaba orgulloso de eso.
Pero dije, Señor, no, ahora tú tienes que ser mi pasión. Y no permitas que los temores y mis limitaciones sean un obstáculo para yo poder hacer locuras para ti y para que la gente vea quién eres tú en mi vida. Y eso es lo que yo quiero animar hoy a la iglesia. No tengas temor. Hoy, durante toda la semana, los chicos decían, mira, te toca a ti esto. Ay, no, pasa a otros. Y luego alguien dijo, mira, la vergüenza se va a perder haciéndolo, atreviéndose. La primera vez podrá pasarlo fatal, pero se convertirá en una anécdota. Tengo muchas anécdotas de esas. Y sigo teniendo vergüenza. Pero mi pasión es más fuerte que esa vergüenza. Cristo es mi vida. Él la dio por mí en la cruz sin que yo lo merezca. Y ese merece mi vida y mucho más. Lamentablemente no puedo dar más que mi vida para esto. Por eso el llamamiento para hoy es cristianos a tiempo completo. No nos separemos, no hagamos agenda con Dios. Vivamos día a día con Él. Compartamos. No nos cortemos en lo que es. ¿Te da vergüenza poder salir aquí adelante a hablar de Dios? No pasa nada. Tienes la oportunidad de compartir con tus amigos. Tienes la oportunidad de que la gente pueda verte y que sepa que todo lo que haces lo haces por alguien a quien amas y por el quien vives. Y como iglesia vamos a vivir esa pasión. Has tiene ese proyecto de vivir apasionados por Cristo. Ellos son iglesia. Cada ministerio que hay en esta iglesia forma parte, pero forma parte aquí y afuera de proclamar. Hagámonos sinvergüenzas por la causa del Señor. Poder cantar, poder danzar, poder hablar de Dios. Quiero invitar al grupo de alabanza que me acompañe con la música, a todos, el grupo Has, que dijimos, mira, fuera vergüenza, vamos a cantar al Señor, vamos a decir que tú eres Rey de nuestras vidas, que no nos tenemos por qué avergonzar a la hora de cantar y que la gente nos vea. Amén. Sí, un segundito, que María Feliz quiere dar compartir algo con nosotros. Bueno, más que testimonio, yo quisiera dar las gracias a esta familia espiritual que el Señor me ha regalado, porque vine a España en octubre del año pasado y realmente, a pesar de que le había orado mucho al Señor por venir a estudiar a este país, y recibí esa bendición de Dios al estar acá. Me imagino que como muchos de ustedes que se enfrentan a un nuevo país, nuevas costumbres, es muy difícil y sentimos como un balde de agua fría que nos cae. Y yo realmente sentí y pasé también malos momentos, la soledad es abrumadora, y a pesar de que en mi maleta venía la Santa Biblia, muchas veces hace falta la compañía de un hermano que te guíe en el camino espiritual. Y para mí fue un bálsamo enviado por el Espíritu Santo este ministerio de Has, porque en ellos encontré una compañía, sobre todo en momentos en que la juventud nos enfrentamos a tantas cosas, a tantos peligros, y que el enemigo está tratando de alejarnos del Señor a través de muchas cosas. Y por eso le doy gracias a Dios, porque me permitió conocer a estos hermanos, sobre todo a compartir su palabra y a dar testimonio de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Y por eso, si tú eres un joven
también te quisiera animar a que te unas con nosotros, y no es para que compartamos solamente y salgamos a actividades a divertirnos, sino es para que también alabemos, le demos gloria al único que merece toda la honra, y por eso queremos cantarle al Señor de señores, al Rey de reyes. Así lo ponemos en pie todos. Señor, tu iglesia clama hoy, tu iglesia te exalta y declara que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Eres el Rey de nuestras vidas, Padre. Y como iglesia, Señor, queremos comprometernos
Queremos comprometernos a ser cristianos en todo el tiempo, a transmitir tu palabra, a decir a todo el mundo que la razón de nuestra vida eres tú, así como somos, imperfectos, pero estamos luchando cada día para ser mejores, para parecernos un poco más a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, haznos más sensibles a lo que necesitamos cambiar. Que no pensemos en lo que tiene que cambiar mi hermano, que pensemos en lo que tengo que cambiar yo. Ayúdame, Señor, porque al final de cuentas, solo yo declararé cuentas delante de ti, Padre. Ayúdame a entender todo eso, a entender tu palabra, a entender este mensaje, a recibirlo, Señor, y a ponerlo en práctica porque lo necesitamos. Cada